Este día fue muy doloroso para mí, no lo podía creer. Estaba en mi trabajo, eran como las 2 de la tarde y mi esposo me llama, me dice, encontraron los restos de Sol, me dijo. Entonces le digo, ¿sabes lo que estás hablando? Le digo, cállate, no te quiero escuchar. Y empecé a llorar así fuertemente, y ahí me auxiliaron. Y me tuvieron que traer en una movilidad acá a mi casa. El tiempo demostró de forma cruel para nosotros lo que había pasado, pero llegamos de una u otra forma llegamos a encontrarla. En este caso solamente se encontró cráneo y parte de las vértebras del cuello. No podíamos ver eso, porque en el tiempo que él tenía en servicio nunca había visto tanta crueldad, porque le habían roto toda esta parte, habían utilizado, creo, serrucho, sierra, y con golpes contundentes, ¿no?, que le habían destrozado el rostro. Solo vi el cajón de mi hija, pero no vi nada de sus partes, porque me dijeron que no, que era muy fuerte. Entonces fue mi hijo, el mayor. No, yo le pregunté y solamente dijo, no, papá, me dijo, y se puso a llorar. Entonces lo primero que hace la Fiscalía es ordenar una detención preliminar. Una detención preliminar es máximo 7 días. Entonces se los captura en 2 lugares distintos, Andrea en Lima. Tenía que ser una captura en paralelo. Kevin no estaba acá en Lima, estaba en Huaraz. Se le sometió a interrogatorio. Es ahí donde Andrea, ¿no?, manifiesta que tiene restos de Solcirete en su casa. Inmediatamente se dispone la inspección y efectivamente encuentran los restos, ¿no? Pero tuvimos, entre comillas, la suerte de que la causa de la muerte haya sido un golpe justo en el cráneo, ¿no? Porque, por ejemplo, si hubiese sido en las piernas, los brazos, el tórax, no descubríamos la verdad. Un comandante sacó una conclusión y llegó a ese punto que ella era la que tenía que hablar todo lo que había sucedido en la casa, ahí, en esa casa. Por Andrea, ella va a hablar, y eso pasó. Primero dijo que hubo una discusión entre mi hija y que mi hija se cayó del 5º piso, el primero. Pero solitos ellos se contradecían, ¿no? Nosotros no hemos hecho nada en ese sentido, solamente mostrar las pruebas. Cuando lo tomaron preso, utilizó lo mismo, ¿no? Dijo, yo soy inocente, yo no fui, fue ella. Yo quiero a mis sobrinos. ¿Yo cómo le voy a hacer eso a la madre de mis sobrinos? Y tuvimos reuniones allí con el general Juan Carlos Sotil, el ministro del Interior Carlos Morán, ¿no?, que nos pidió disculpas, como lo hizo el exministro Carlos Basombrío, como lo hicieron todos en el Estado. ¿Y qué hacemos los ciudadanos con la disculpa? ¿No? Ahí quedó todo. Vino la pandemia y hubo ahí un receso, ¿no? No se pudo hacer nada por la pandemia. En el 2022, a tanta insistencia, empieza el juicio. Hemos insistido, tanto nosotros como abogados de la parte agraviada, como también el fiscal. No se nos hizo caso. Estamos nosotros con el plazo de la prisión preventiva, ¿no? Venció su detención preventiva el 13 de mayo. Entonces ellos inmediatamente presentaron sus papeles para la excarcelación. Lo único que retuvo eso fue la multa que le puso el Estado a ellos, ¿no? Pero si ellos tenían el dinero, ellos ahorita estarían prófugos. El juicio terminaba en el mes de junio, pero tuvieron que adelantarlo
para fines de mayo. En las sesiones de juicio, como había tantos elementos de prueba, entonces no iba a ser un juicio que se iba a resolver en 1 o en 2 sesiones. Muchísimo agradezco a todas las chicas de los colectivos, como dije una vez, del colectivo más pequeñito hasta el mejor organizado, porque nos apoyaron muchísimo. Ellos saben que estamos ahí, saben que los colectivos van a hacer una y otra vez, pero ya lo han reconocido, la presión mediática, como le dicen ellos. Ya cuando el tema se llegó a ser, digamos, de tener esta trascendencia, recién comenzaron a hacer ya sesiones, fijar fechas tras sesiones maratónicas. A Kevin se le puso por feminicidio, ¿no? Que él tuvo la pena de 30 años, que tiene hasta la fecha, ¿no? Y Andrea 28 años, ¿no? Y el conviviente de mi hija 3 años, 4 meses, igual que la suegra de mi hija, ¿no? Yo tengo mi propia hipótesis. Yo he hecho el seguimiento. Yo he hecho el trabajo que no hizo la policía, que no hizo la fiscalía en su momento. Y para mí, el directo responsable es él, Brian, la pareja. Y todos están coludidos ahí. Eso sí, a mí no me lo quita nadie de la cabeza. El caso Solserret marca un hito. Pone en descubierto que no había una actuación idónea, pero además también pone en claro una situación que vivimos todas las mujeres, y es una discriminación estructural. No solamente un hito en cuanto al tema de desaparecidas, también es un hito en cuanto al tema de feminicidio, en lo que se refiere al sujeto activo, ¿no? Puede ser indistintamente un hombre o una mujer. El Perú es uno de los primeros países en contar con la desaparición por particulares como una modalidad de violencia, y esto es justo a raíz del caso de Solserret. A raíz de la desaparición de mi hija, fue que muchas, no bastantes, no todas, pero algunas cosas cambiaron. Cuando recién fue identificado el cuerpo de Sol, ¿no? Cuando recién supimos, ¿no?, cuáles eran los hechos de violencia los cuales fueron perpetrados sobre ella, es cuando recién el Estado peruano, ¿no?, otorgó de alguna forma para todas las mujeres el estándar de procedimientos a seguir respecto a estos casos. Lo primero que se hace es empezar a fortalecer el sistema de búsquedas de desaparecidas, cortar el tiempo que tomaba. Antes se decía, no tienes que esperar 24 horas para denunciar una desaparición. No es necesario esperar 24 horas. Solamente ellos nos reciben la alerta, claro, hasta que no, ya no esperan 15 días, sino 24, el día siguiente nomás ya está saliendo. Y ya te dan tu alerta y esperan a que solita aparezca, o con vida y sin vida. No hay un trabajo de investigación. Tiene que pasarle lo que le pasó a mi hija, ¿no?, para que se vean las cosas más visibles. Qué pena, cuando no debe ser así, debe cumplirse, ¿no? Es decir, buscarlas, investigarlas. Si bien es cierto, nosotros hemos logrado algo a otras familias que por cansancio, porque son ignorados, nunca encuentran a sus familiares. Todo su esfuerzo haciendo, presentando proyectos y todo para que puedan buscar una solución. No son escuchados. No las buscan hasta el día de hoy. Ha cambiado, sí. Tienen mayor interés, sí. Pero igual siguen diciendo, no es un delito. Contamos con ese apoyo incondicional y enorme de Flora. El 90% de ese apoyo es de ellos. Bueno, de mi parte, desde el lado legal, también la institución has hecho cargo del tema psicológico en el caso de ellos, y las dos cosas tienen que ir de la mano. Salía de mi casa supuestamente a trabajar, llegaba a un sitio, me paraba ahí en mi carro, me estacionaba y me ponía a llorar. Veo a mis hijos, veo a mis nietos, pero me falta ella. A veces yo pienso, digo, no quisiera tener la fortaleza de ella. O no sé, de repente ella tiene otra forma de llevarlo. Dicen que son fuertes y se los juro que no me la creo. Yo me siento débil. De repente, aparentemente, se me ve fuerte, que es muy diferente que yo lo sea. Mi señora creo que no es ni el 50% de lo que era. Hasta este momento yo estoy
1000% seguro de que mi señora lo único que quiere es saber dónde están los restos de su hija. Yo asistía a los plantones hasta de otras personas, ¿no? Una para acompañar, otra para buscar en cada chica algo de mi hija, ¿no? Es una forma, primeramente, de continuar lo que mi hija hubiera hecho. Y segundo lugar, porque tengo que seguir viviendo, ¿no? Entonces, hacer estas cosas me ayuda a seguir viviendo, a entender a mi hija, a entender a sus amistades, a entender las luchas. Que de repente yo no vea un resultado, pero quizá a los que deje, ¿no? En este caso, por ejemplo, a mis nietos, ¿no? Quizá ellos gocen un poco. Mi nieta tiene 9 años, mi nieto tiene 10, pero ¿qué pasaría el día que ellos entren a la computadora y vean toditito? Y que sobre todo lean cómo murió su madre y quiénes fueron las que le hicieron. Esto no es que desapareció una persona, arrastra toda una familia. Y si hay hijos, con mayor razón. Entonces, de que acabe, solamente el día que nos toque descansar. Lo último que se pierde frente a un proceso de desaparición es la esperanza de poderla saber con vida, ¿no? Dentro de una guarda aquella esperanza que pueda decirme que está bien. Y yo creo que cada padre, cada familia, a la hora de encontrar a su ser querido, a veces queda un consuelo de llevar un ramo de flores a un hecho, ¿no? Pero cuando no sabes, a veces perdiendo se gana. A nosotros nos tocó perder a nuestra hija, pero en cierta forma ganamos algo. Somos nosotros los que tenemos que existir, somos nosotros los que tenemos que buscar y decirle al Estado, no, por favor, haga esto, haga aquello. Si esas personas que están pasando esto se rinden, van a perder. Yo sé que en algún momento van a tener una recompensa. Como digo, no es la que nos guste, pero sí hay una recompensa.